quiero que esté con eso en su mente. ¿Cuál es el propósito que lo trajo hasta aquí? ¿Y qué es lo que Dios pide de usted como padre? Siguiente, por favor. Vimos ya en el capítulo 1 del material cómo está la juventud desconectada. Y la verdad es que este material tiene muchos años. Facebook, pero era de las únicas, ¿no? Primero era Metroflog, no sé cuál otro me acuerdo, Hi-Fi, sí, que estaba apenas empezando, pero Facebook fue... Y hoy en día hay Instagram, WhatsApp, TikTok, aparte de Facebook, Twitter, y hay un montón, Snapchat, que aunque aquí en México tal vez no tanto, algunos otros países sí. Y eso ha aumentado realmente que la juventud de hoy en día esté más desconectada. Y es una realidad. Yo lo he visto a lo largo de los años trabajando con jóvenes, siendo maestro del Instituto Bíblico Bautista Chiapas. He visto que con el tiempo realmente la juventud está cada vez más desconectada, más desalineada, más desordenada y sobre todo mucho más confundida. Esa es la triste realidad, ¿no? Ya la situación y el tiempo que pasan papás e hijos cada vez se va reduciendo. Y el tiempo que pasan ellos en sus redes sociales cada vez va aumentando. El promedio en México, no sé algunos otros países, pero el promedio en México de tiempo que pasa un joven adolescente entre 15 y 25 años en su celular es de 8 a 10 horas diarias. Imagínense esa cantidad abismal de tiempo y ustedes y yo tenemos que competir con eso para intentar conectarnos. Ahora, siguiente, por favor. Esto para mí es la clave. Siguiente. Porque quiero darles algo muy importante que es la base de todo este curso. Y la verdad es que los que no vinieron, los que estamos conectados, se van a perder algo muy importante. Siguiente resumen. Dale, siguiente, por favor. Magis. Siguiente. Siguiente, ahí está. Una de las cosas principales, y eso está en el material, y lo deben de subrayar y recordar, ¿no? Ahí va a aparecer. ¿Saben qué es lo más importante que ustedes deben de darse cuenta? Y yo creo que muchos de los adultos que estamos aquí, me refiero yo también, no nos damos cuenta de esto, pero las reglas en sí mismo no nos conectan con los jóvenes. Los jóvenes no reaccionan en base a reglas. Ahora, vamos a ir más adelante con esto que voy a mencionar, pero yo quiero que vayamos un poco atrás nosotros, ¿no? Como cuando éramos jóvenes. ¿Recuerdas tú cómo eras cuando eras joven? ¿Eras muy obediente a tus padres? ¿Sí? No. Eras muy sabio, tomabas muy sabias decisiones, eras un hombre o una mujer sumamente responsable, maduro, tus papás no tenían queja contra ti. Pero yo quiero que recordemos estas situaciones porque muchas veces ustedes y yo exigimos que los jóvenes se comporten como adultos cuando no lo son. Están en ese proceso de convertirse en adultos responsables y maduros. Pero vamos a ver hoy, la ciencia hasta ya lo ha demostrado, no son maduros, no son sumamente responsables, no son los más sabios y están realmente confundidos y con una bola de emociones y hormonas, necesitan sumamente orientación. Y las reglas en sí mismos, un joven no va a reaccionar a las reglas. Muchos de los papás, al ver a su joven rebelde, al ver a su adolescente que está en ese paso de dependencia, alejándose de los padres, reaccionan poniendo más reglas o siendo más estrictos. Ahora, no estoy diciendo que eso sea de todo mal, pero lo que estoy diciendo es que eso jamás va a dar totalmente resultado. ¿Por qué? Porque lo que buscamos en los jóvenes no es solamente que se porten bien o que saquen buenas notas. Lo que buscamos en ellos es que tengan verdaderamente un corazón dispuesto, humilde y sobre todo temeroso de Dios. Aún el pastor Tomás lleva varios mensajes predicando acerca de eso. Lo más importante no es qué es lo que están haciendo nuestros jóvenes, sino por qué lo están haciendo, qué hay en su corazón.
Porque yo me he tocado, tú puedes ser un joven realmente sumamente responsable en la escuela, con buenas notas, servidor aquí en la iglesia, pero en su casa o viendo pornografía o teniendo relaciones sexuales con su novio o su novia. Y me ha tocado ver muchos casos y los papás pensando, es que sirve aquí en la iglesia, es que saca buenas notas, pero su corazón totalmente lejos de Dios. Por eso es que ahí, ¿lo decían? ¿Pueden dar el siguiente, por favor? Por eso es que es muy importante. Las reglas en sí mismo no nos conectan con los jóvenes. Los jóvenes no van a reaccionar o responder bien ante solamente reglas. Puede haber sus excepciones, pero la mayoría, aunque obedezca una regla, muchas veces puede estar en contra y su corazón puede estar lejos. Siguiente, por favor. Y esa es una ecuación clara. Reglas sin relación es igual a rebelión. Y vamos a ver principios bíblicos, qué es lo que dice la Biblia. Y aunque eso otra vez es más pensado para jóvenes, porque los jóvenes están sufriendo una serie de procesos y cambios químicos, biológicos, fisiológicos, psicológicos y mentales, muy diferente a los niños o a incluso a algunos adolescentes. Los jóvenes están en una etapa más vulnerable todavía. Eso es la realidad para cualquiera, aún para nosotros como adultos. O a alguien le gusta que su jefe le diga cosas, le regañe, le hable feo, brusco. ¿A alguien? Ah, sí, mi jefe me gusta que me diga cosas, hasta groserías, ¿no? A nadie, ¿no? Por eso es que es importante que las reglas deben de estar en un vínculo o deben estar en una esfera envuelta por una relación de amor. Y vamos a ver realmente qué es lo que significa eso, porque muchos pensamos que amar a nuestros jóvenes es solamente llevarnos bien con ellos, ¿no? Es solamente relacionarnos bien con ellos, ¿no? Saludarnos bien y mi hijo me platica, cuando realmente no tenemos su corazón. Cuando hablo de relación con ellos, no hablo de que me saludo chido, ¿no? Como dicen ellos, no sé si usan esa palabra hoy en día. Y ahora sí me saludo chido y no, digo que es bueno, sí, pero hablo de relacionarme y tener su corazón en mi mano, tener realmente el corazón de mi hijo, de mi joven. Y lo más importante es reglas más relación, es una respuesta positiva, ¿no? Y aquí está la hermana Ingrid, y voy a tomar un poquito de ejemplo. Cuando el profesor Miguel empezó a trabajar como prefecto del instituto, uno de los primeros consejos que le di es: ama a esos jóvenes. Y me dijo ya tiempo después, es cierto, ¿no? Yo trabajaba por cumplir y me iba muy mal, hasta que entendí que yo necesitaba amarlos. Es que mi perspectiva fue totalmente diferente. Y es cierto. Lo que yo busco en estas sesiones es eso. Yo estuve leyendo también, hoy vamos a hacer una resolución que en el libro, ustedes pueden tener su cuaderno, los que no tengan el libro, pero ¿qué quieres lograr, no? Y yo lo que quiero lograr es que los jóvenes se sientan amados bíblicamente, ¿no? No en base a emociones, a sentimientos, a quejas, amados como Dios quiere, como Dios manda. Porque muchos, si yo sean sinceros, y también vamos a hacer eso más adelante, si preguntaras a tu joven, a tu hijo, si realmente tú lo amas, a la perspectiva de él, no a lo que tú crees, a lo que él cree y siente, ¿qué te podría responder? Así que vamos a ver qué es lo que dice Dios, porque eso suena muy bien, pero ¿de dónde sale, no? Ahora, para empezar, debemos saber, que les dije la semana pasada, que Dios es Padre, ¿no? Él tiene a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? El mejor modelo de cómo ser un padre es Dios. Y tenemos que ver cómo Él dice o hace las cosas. Ahora, póngase a pensar, nada más antes de ir a los versículos bíblicos. Cuando Dios mandaba reglas a su pueblo, ¿no? Para empezar, no eran muchas. ¿Cuántos mandamientos le dio Israel a través del monte Sinaí, a través de Moisés? ¿Cuántas? ¿100 reglas? ¿50 reglas? ¿Quién da menos? ¿20 reglas? 10. Y eso es un número bueno, ¿no? Ahora, imagínate tú darle 564 reglas a tu hijo que tiene que obedecer. Número 1, ¿los va a recordar todas? Ni tú. Hay que ser sabios también con eso, ¿no? Pero Dios dio reglas. Ahora, ¿para qué daba Dios reglas? Decía, yo soy Dios y te voy a dar reglas, y si no me obedeces te voy a matar al infierno inmediatamente. ¿Así daba Dios las reglas y las normas a su pueblo?
Aquí mis chicharrones truenan, aquí yo soy papá, aquí yo mando. Y si no es lo que yo digo, te me vas y te me largas de mi casa, ¿no? Así Dios da las reglas. Vamos a ver cómo Dios da las reglas. Siguiente, por favor. Ok, vamos por favor ahí, Deuteronomio 10, 12 y 13, por favor. Y esa musiquita es para que no se duerman. Deuteronomio, este pasaje también es clave, lo leí hace muchos años y es cierto. Porque aquí Moisés, Dios a través de Moisés, mejor dicho, estaba dando los mandamientos a su pueblo, ¿no? Las leyes morales, las leyes de sanidad, de salubridad, cómo debía de comer, limpiarse, purificarse el pueblo. Pero mira, Deuteronomio 10, 12, 13, ¿estamos ahí? ¿Cómo vamos allá en videollamada? ¿Alguien más se conectó? ¿Solo los dos? Okay. No, sigo nomás. Ok, muy bien. Espero que también ahí me estén escuchando, ¿están escuchando todo bien? Si hay algún comentario o algo así, escriban por favor o manden un audio, con gusto lo escuchamos. Yo tengo mi Biblia, esta sección empieza en Deuteronomio 10, 12, 13, dice lo que Dios exige. Eso significa Dios demanda esto de su pueblo, ¿no? Eso es lo que Dios está pidiendo. Ahora escucha bien, Deuteronomio 10, 12, 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora está hablando al pueblo, pero está siendo específico, ¿cierto? Está hablando a todo el pueblo, pero dice de ti, no de ustedes. Dice sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí está, mira, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Pero lo que me gusta de este pasaje es que Dios no termina ahí. Uno puede pensar, pues ahí está, es lo que tienes que hacer: temerme, obedecerme, guardar mis mandamientos, mis estatutos. Pero mira, muchas de las cosas que tú y yo debemos dar reglas a nuestros hijos debe ser de la misma manera que Dios. Porque no nada más te dice tienes que guardar estas reglas, estas normas, o tienes que hacer esto o aquello, juzgando, señalando y crear. ¿Y sabes por qué? Porque muchos de nosotros como adultos, y me pongo yo también ahí, solo nos dedicamos a señalar y a juzgar lo que están haciendo mal nuestros jóvenes o nuestros hijos. Esto o aquello, esto. No damos esta esfera de reglas explicándoles por qué. Dios se tomó el tiempo de explicarle a su pueblo para qué estaba exigiendo esto. Porque es lo que Dios exige. Así empieza ese pasaje. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Esa es una manera de dar reglas y órdenes. Está bien, eso es lo que yo pido de ti. ¿Y nosotros debemos tener reglas para nuestros hijos? Sí, debemos pedir o exigir ciertas cosas de ellos. Pero debemos explicarles por qué queremos estas reglas y estas normas. Dios dijo, si tú haces eso, si tú me obedeces, si tú guardas mis mandamientos, si guardas mis estatutos, ¿cómo te va a ir a ti? Vas a tener prosperidad. Y una excepción pasó a decir, no, yo me dijo que tiene que obedecerme porque soy tu papá y punto. Y si eso le funciona ya a él, pero yo soy de la idea de que debemos decir, ¿por qué? Porque Dios mismo lo hace, no es un tirano, no es un dictador, no nada más está juzgando que hiciste mal y mandando así a todos al infierno. Es un Dios de amor y dice para qué o por qué debemos hacer las cosas. Si te estás dando cuenta, las reglas en sí mismo no nos conectan. Un joven no va a reaccionar a las reglas solamente, va a reaccionar más a las relaciones. Y si tú tienes ese corazón de joven y una buena relación de amor con él, obviamente va a querer obedecer tus reglas. Porque sabe que como Dios tú lo estás haciendo para su bien. Y eso es para mí clave porque ¿tú quieres prosperar? Yo creo que sí, yo también, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para prosperar? Guardar sus mandamientos, temer a Dios, andar en todos sus caminos, amarlo, servirlo. Ahora, ¿no podríamos hacer nosotros eso con nuestros hijos también? Decirle, yo te doy estas reglas, no solamente por ser tu papá, quiero hacerte sufrir, quiero hacerte llorar, quiero verte que tú también tengas ese dolor, que yo también sufrí. No, lo hago
porque quiero que te vaya bien. Y ahora los niños pequeños, yo una vez recuerdo que estaba bien frustrado con Mayito porque estaba haciendo tarea y no le salía, yo estaba ahí, yo, si sabes, soy colérico, normalmente colérico, a veces me sale más lo colérico, le dije, no está mal, hay que borrarlo, ¿no? Y ya entre los dos ya había mucha tensión hasta que dije, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hago? Porque yo quiero lo mejor para tu vida, quiero que te conviertas en un buen hombre y seas responsable delante de Dios. Y sabes, solo ese hecho, y no se lo dije amablemente, como colérico que soy, sabes, ese hecho vi sus ojos totalmente diferentes. Vi una perspectiva. Aún él tenía tal vez 5 añitos. Él estaba platicando con mi esposa porque ya estaba yo frustrado de que ni a él ni yo no salía la tarea bien. Pero cuando le dije eso de por qué yo le exigía y lo hacía que lo borrara una y otra vez, dejó de llorar, dejó de reclamar, dejó de ser tan melancólico como es y se puso a hacerlo sin gritar, sin desesperarnos, ninguno de los dos. Y yo entendí, esa es la manera en que Dios quiere que yo trate a mi hijo, que yo le explique por qué quiero que haga las cosas como deseo yo. Y eso yo lo veo en la palabra de Dios, no solamente en este pasaje, muchos otros pasajes más. Vamos por favor a Proverbios. No va a tomar mucho tiempo porque me llevaría mucho tiempo, pero quiero que entiendan el punto, el principio. Las reglas en sí mismo no nos conectan. Proverbios 6, 20. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 23. Otra vez, Dios cómo nos da reglas a nosotros. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Y si no traen Biblia, por favor me siguen con la vista. ¿Estamos todos ahí? Proverbios 6. ¿Bien? Ok, dice la palabra de Dios, escuchen por favor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Y otra vez le agrega una preposición. No es nada más, haz esto, haz lo otro, no. ¿Por qué? Dice después, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Te está diciendo a Salomón, a su hijo, muy posiblemente tuvo que ser Roboam. Le está diciendo, eso tienes que hacer. ¿Por qué? Porque va a ser luz para tu camino, porque va a ser lámpara, camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guardes de la mala mujer. Y podría seguir, pero ahí está. ¿Por qué? ¿Para qué? Olvídate eso, pensar solamente es porque soy tu padre, me tienes que obedecer y punto. Y aquí mando yo, ¿no? Y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Aquí el de cinturón soy yo. Yo no soy mucho, mejor explicarle por qué. ¿Para qué? Aquí Salomón lo estaba haciendo a su propio hijo. El hombre más sabio está diciendo, ¿por qué quiero que hagas esto? ¿Para qué quiero que hagas esto otro? Las reglas entonces en sí mismo no nos conectan. Dios dio reglas y mandamientos al pueblo por amor a ellos y para su protección. Ahora, otro de los errores que nosotros cometemos es que damos reglas o damos mandamientos solo para que no nos molesten a nosotros, para que no nos hagan enojar, porque tenemos un mal día. Debemos pensar por qué y para qué también damos reglas y normas nosotros. Ahora, no estoy diciendo que las reglas y normas no sean buenas, pero también tenemos que saber cómo hacerlos. No viene en este libro, pero les voy a dar otro principio también. Cuando Dios dio reglas, muchas de esas reglas fueron específicas, no fueron generales. Hay algunas que son principios generales, pero la mayoría son reglas específicas, ¿sí? Cuando tú y yo demos reglas, tenemos que ser específicos. Una regla mala podría ser, no vengas tarde, ¿no? Para un joven ahorita, pues no voy a venir a las 2, 3, voy a venir a las 12, ¿no? No es tan tarde, ¿no? Eso es sumamente general y eso no va a funcionar. No llegues después de las 10 de la noche. No 10:01, no 10:02, no 10:05, 10 en punto. Y otra de las cosas también que debemos aprender, y eso es un plus, cómo funciona la vida, ¿no? Tenemos luz, ¿cierto? Y gracias a luz tenemos proyector, tenemos bocinas, podemos ver, iluminarnos aquí, tenemos internet, gozamos de muchos privilegios, pero
esos privilegios conllevan ¿qué? Responsabilidades, ¿cierto? ¿Qué pasa si no pagamos la luz? Llega el hermano Néstor, no sé si es igual. Pero llega comisión y tienes un derecho, un privilegio, pero tienes una responsabilidad. Y van de la mano, ¿no? Tú te pasas, por ejemplo, tenemos un coche y te pasas un alto, ¿no? Y llega el tránsito, y llega ahí y te dice, bajas tu ventana, ¿no? Oiga, señor, se pasó el alto. Pero ¿sabe qué? Hoy, pues no estoy así de tamaño, así que, pues hoy voy a pagar 500 pesos porque yo quiero, ¿no? Bueno, a veces la multa va a ser 2,000, ¿no? Pero la siguiente vez, el mismo tránsito, no hace nada, ¿no? Y pasas tú, otra vez. No, hoy sí, mi esposa me hizo enojar, no voy a comer, hoy son 3,000 pesos. ¿Así funciona la vida? Digo, lejos de la corrupción, ¿no? Porque imaginemos que no hay corrupción, no hay nada de esas cosas malas aquí, ¿no? No funciona así, hay una regla de tránsito y hay una consecuencia. Y no depende del carácter o los sentimientos de tránsito, depende de la ley. Y muchos de nosotros a veces damos reglas y mandamientos y damos consecuencias en base a nuestros sentimientos. Si estamos bien, no pasó nada, pero al día siguiente hace lo mismo y ahora sí, ¿no? Estamos enojados y les gritamos y hacemos más grande el asunto. Es más sabio dar reglas y al mismo tiempo consecuencias. Si tú le dices a tu hijo llegar a las 10 de la noche y la consecuencia va a ser una semana sin gasto, cuando él se pase eso, ni tú te vas a enojar, ni él se va a enojar, o no debería enojarse. ¿Por qué? Porque ya se ha estipulado esta norma y esta consecuencia. Mijito, te pasaste, yo te dije que a las 10. No, pero papá, no es la primera vez, ¿no? Esta es la regla, esta es la consecuencia. Así funciona este mundo. Tenemos derechos, privilegios, pero también hay responsabilidades. Y así funciona todo en esta tierra, ¿no? Hay leyes, hay normas y ya están establecidos de antemano las consecuencias. No es en base al temperamento, carácter o sentimientos de un juez. Es en base a la regla, a la norma. Siguiente, por favor. Ok, hasta aquí. Ahora sí necesito que se despierten un poquito porque lo que estoy a punto de explicar no es nada sencillo. Todos estos principios que hemos visto y los que vamos a ver aún, Dios ya los había dado hace miles de años. Proverbios 22:6, si tú no lo sabes, búscalo en tu Biblia, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Salomón lo dijo en Proverbios hace miles de años, 4,000 años tal vez. ¿Sabes? La ciencia hoy en día ha encontrado que ese principio bíblico es verdad. Digo, tú y yo lo sabíamos hace muchos años, ¿no? Desde que leímos la Biblia, pero ahora la ciencia ha mostrado lo que ocurre en el cerebro del joven o el adolescente. ¿Por qué es que son o reaccionan así, ¿no? Creo que traen jóvenes, son bipolares, ¿no? Tripolares, tetrapolares, a veces, hasta el libro dice, a veces están bien contentos contigo, están enojados, a veces tú eres el mejor del mundo y otras veces tú eres el que ni te quieren ver en pintura. Es verdad, hay una explicación científica para eso y espero, yo le he explicado hasta a los jóvenes, ¿no? En los preparatorios, espero que comprendan. Uno, el cerebro del adolescente o del joven no está maduro, estamos hablando biológicamente, ¿no? Se está desarrollando, está madurando, incluso es más pequeño que el de un adulto, un 10, un 15% más pequeño. Incluso según la biología hoy en día, a través de procesos como resonancia magnética nuclear, sabemos que un cerebro se termina de formar y madurar aproximadamente cada persona diferente entre los 27 a los 30 años. Está en ese proceso biológicamente hablando. Siguiente, por favor. Partes del cerebro, esto es importante. Siguiente, dale, Siguiente. Ok. Vamos a ser un poquito científicos aquí. Vamos ya al final, les voy a dar un resumen, les voy a explicar más sencillo para que puedan hacerlo, puedan entenderlo. Uno,
Hay dos partes muy importantes del cerebro donde ocurre la toma de decisiones, tanto en niños, jóvenes o adultos. Uno de esos se encuentra ese sistema límbico y otro es la corteza prefrontal. El sistema límbico es como si viéramos acá atrás la parte del cerebro, aquí tenemos como una bolita y hacia adentro, si ustedes pueden darse cuenta aquí, está el sistema límbico. Y en ese sistema límbico hay dos nuecesitas, ¿no? Imagínense dos así chicharitos, ¿no? Que son las responsables de las emociones en todas las personas, en el cerebro de todas las personas, sean jóvenes, sean adultos, sean niños. Se llama amígdala, que es esta parte de aquí. Aquí lo amplía. Hay un estímulo, hay una presión del ambiente, una decisión que ellos necesitan tomar, sean jóvenes o adultos, y la primera a reaccionar es la amígdala. ¿Sabes por qué? Porque la amígdala es la responsable de las emociones. Ahí dice, interpreta componentes amenazantes. Ahora, emoción, sea ira, sea alegría, sea tristeza, sea felicidad, sea enojo, todas las emociones se enfrentan y se desarrollan en la amígdala. Recuerda, ahora, es muy importante que entiendas, ¿qué tamaño son las amígdalas? Dos chicharitos, bueno, no chicharitos, que serían dos habas, ¿no? Dos habas. Ahora, no sé si pueden ver ahí que lo dice, la amígdala entonces es parte del sistema límbico con forma de dos almendras que se sitúan en los lóbulos temporales. Está vinculada con las emociones, la motivación y la memoria. Es la responsable, y esto es clave, de las respuestas emocionales rápidas y automáticas e independiente de cualquier contexto, que se activa con expresiones sobre todo desagradables. La amígdala es responsable de, hay un estímulo, hay una presión, hay una decisión que tomar. La primera a reaccionar es la amígdala, responsable, dos lentejas, dos habas de las emociones. Las personas, incluso escucha esto, con la amígdala lesionada no pueden emitir juicios correctos y seguimientos correctos hacia los demás. Ahora, quiero que ese punto quede claro. Las amígdalas, entonces no estamos hablando de esta, ¿no? La amígdala, mejor dicho, porque no son las amígdalas. La amígdala, que está acá atrás, de tamaño de dos habas, dos lentejas, es la responsable de las emociones en nuestro cerebro. Hay un estímulo, hay algo que tenemos que presionar, responder, ¡pum! La amígdala reacciona. Siguiente, por favor. ¿Cuándo es el siguiente? Ok, y aquí está un poquito siguiente. Todo esto es el sistema límbico. Ahora dices, y aquí está la amígdala, miren. Todo esto es hipocampo, fornix, septum. Dice, pero escucha bien. El sistema límbico, todo ese sistema, dices, es formado por varias estructuras cerebrales que gestionan las respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales, relacionado con la memoria, la atención, emociones y sobre todo la motivación a hacer cosas. Es donde se residen las emociones, se genera la empatía y respuestas emocionales. Ahora, en un joven, la amígdala a partir de los 14 años adelante ya está madura y desarrollada. Siguiente, por favor. Ahora sí, tenemos, siguiente, la corteza orbifrontal. Se llama corteza prefrontal también y es la parte que está aquí en la frente. Ahora, el tamaño de la corteza prefrontal es, en cada hombre ya adulto maduro, recuerda que el cerebro ya termina de madurar entre 27 y 30 años, es del tamaño de un puño. Mi puño sí es grande, pero pon tu puño así y ese es el tamaño de tu corteza prefrontal. ¿Cómo era el tamaño de las amígdalas? Ok, nada más quiero que recuerdes eso y te voy a decir por qué. Entonces, este es el área de la corteza prefrontal ubicada en los lóbulos frontales del cerebro, de frente, frontales. Participa en el procesamiento de información, toma de decisiones y los permite juzgar, discernir a las personas. Conclusión, la corteza orbifrontal contribuye a respuestas emocionales, pero determinada por las circunstancias. En el libro viene un ejemplo muy claro y muy cierto. Imagínate que hay estímulos fisiológicos, hay
problemas, circunstancias adversas, difíciles, y tú tienes que enfrentarlas y tomar decisiones. Lo primero que hace es la amígdala reaccionar, ¿no? Y eso imagínate que es un coche conduciendo a alta velocidad en una carretera, ¿no? Y va, pero como decimos, ¿no? Rapidísimo. La amígdala es la responsable de esa reacción emocional. Pero sabes, existe para eso, Dios diseñó la corteza prefrontal como semáforo. ¿Para qué nos sirve un semáforo? ¿No? Porque si alguien va muy rápido, puede provocar accidentes, ¿eh? La corteza prefrontal sirve como semáforo verde, amarillo o incluso rojo para que la amígdala, esa que iba súper rápido a estallar, a entristecerse, lo que sea, ¿no? Emociones, pueda hacer un freno y reaccionar y pensar mejor. Para eso sirve la corteza prefrontal. Siguiente, vamos a ver un poquito más de esto. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué hace la corteza prefrontal? Dale siguiente para que se vea un poquito la imagen del cerebro. Aquí está, mira. ¿Sí te das cuenta del tamaño? ¿Y te acuerdas de dónde estaba la amígdala? Entonces, ¿qué es la corteza prefrontal? Es parte del cerebro vinculada con la personalidad del individuo, con la regulación, escuchen, la regulación de la profundidad de los sentimientos, la determinación de la iniciativa y el juicio del individuo. Y aquí hasta lo puse más grande. Razón, esa área clave para ¿qué? Controlar las emociones. La corteza prefrontal, que recuerda qué tamaño es, un puñito, ¿no? Entonces interviene el proceso de atención, no se termina de desarrollar hasta los 25 o 27, hay algunos casos que es hasta los 30 años. Si se lesiona, nos puede llevar a transgredir los valores éticos. Entonces, te das cuenta, la amígdala, responsable de las emociones, sentimientos, impulsos, motivación, carretera de kilómetros con alta velocidad, y la corteza prefrontal controla un semáforo para que esa emoción se detenga. Es responsable de la iniciativa. Es responsable también de madurar la atención hacia las cosas. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Hasta qué edad se termina de desarrollar? ¿Cuántos años tienen sus jóvenes, sus hijos? ¿Ya tendrán 25, 27? ¿Alguno, más o menos? Si te das cuenta, eso significa que los jóvenes no pueden pensar como los adultos. Por eso es que decimos que los jóvenes son bipolares, ¿no? O tripolares, ¿no? Porque ¿quién es responsable de sus decisiones? Y piensa nada más con lógica, ¿no? ¿Quién va a tomar mejores decisiones? Eso digo siempre a los jóvenes cuando le he dado conferencias en la prepa. ¿Quién toma mejores decisiones? ¿Una persona que toma sus decisiones con la corteza prefrontal o uno que toma sus decisiones con la amígdala? ¿Puñito o dos lentejuelas, dos habas? ¿Quién toma mejores decisiones? Solo por lógica, ¿no? Solo por sentido común, ¿no? Uno que usa más parte de su cerebro. Siguiente, por favor. Y eso debe quedar totalmente claro. Y aquí está, ¿no? Otras cosas más, mira, para no llevar mucho tiempo. Dice, esta parte del lóbulo frontal está vinculada a la creatividad, a todas las funciones intelectuales superiores. Interviene en la concentración de una tarea, planificación, previsión de los acontecimientos. Aquí está, se ve claramente, mira qué tamaño es. Controla el uso de la memoria para integración de experiencias y aprendizajes. Controla las emociones e interviene en las decisiones morales. Y esta parte del cerebro, te recuerdo, que no se desarrolla hasta que una persona llegue a los 25, 27 años. Y yo te lo digo porque trabajo con jóvenes. Ahora, esa parte debemos entender. No podemos exigirle a nuestros jóvenes que reaccionen, que tomen decisiones, que controlen sus emociones como un adulto. Ahora, no estoy diciendo por eso, y que quede claro, no estoy diciendo por eso, bueno, entonces dejemos que los jóvenes hagan lo que quieran, piensen como... No, pero sí que los entendamos. Que entendamos que Dios diseñó su cerebro así, ¿sabes por qué? Para depender de los adultos. Por eso Dios dio padres.
para que les ayuden a entender cómo funciona su cerebro, cómo está su vida, ¿no? Cómo están sus emociones. Porque para ellos van a 160 kilómetros por hora y su amígdala no frena. ¿Por qué? Porque no está la corteza prefrontal que les dice alto, vas muy rápido, puedes sufrir un accidente, ¿no? Siguiente, por favor. Así que las emociones, ¿no? Un poquito para que entendamos. Son fenómenos psicofisiológicos, es decir, tienen claro que ver también con la mente, que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o incluso de uno mismo. Basándonos en las emociones sociales, prejuzgamos a las personas, tomamos decisiones e incluso aprendemos a distinguir lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Estas emociones alteran la atención, hacen subir ciertas conductas que guían a las respuestas del individuo y activan redes en la memoria y sobre todo, ¿dónde se producen? En la amígdala, en dos, chicharitos en dos, lentejuelas en dos, habitas, ¿no? Ahí está todo ese vínculo de emociones. Siguiente, por favor. Y eso es clave. Entonces, en la adolescencia, escúchame, estas dos partes del cerebro no se han desarrollado totalmente. El sistema límbico, la amígdala, y que es el responsable de emociones, y la corteza prefrontal, que es toma de decisiones. Y otra vez, vas a tener que tener paciencia tus hijos hasta que cumplan 25 a 27 años. No van a ir a tu casa, pero todavía puedes tú ayudarlos. Lo importante de eso es que tú puedas comprenderlos, puedas entenderlos y sobre todo no juzgarlos, porque están en ese proceso de maduración, están en ese proceso de convertirse en adultos. Su cerebro está desarrollando y madurando para aprender a tomar decisiones y sin la influencia. Ahora imagínense esto, sin la influencia de los padres o de otros adultos, estamos dejando a los jóvenes a que sí, a 160 kilómetros por hora destruyen sus vidas. No hay nada que los controle, no hay nada que les ayude, no hay nada que les dé discernimiento. Esto es sumamente importante. Y otra cosa también, a ver, siguiente por favor. Entonces, aquí está, ¿no? En los adultos es en la corteza frontal, mientras que en los jóvenes es en la amígdala. Aquí está, dos chicharitos, un puñito, ¿no? Eso es cuando leemos emociones. Entonces, aprendamos sobre todo a conectarnos con ellos. Siguiente, por favor. Y aquí está. Esta es otra cosa también. Recuerda lo que te dije en Proverbios 22:6. Instruye al niño su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso lo dijo Salomón hace 3.000 años, 4.000 también. Con los estudios que hoy conocemos, esto es lo que le llamamos científicamente como una poda sináptica. Y lo que estamos viendo ahí en negrito, estas cosas que vemos ahí son las sinapsis en el cerebro. ¿Y para qué tenemos una sinapsis? Son cortos de energía que está usando el cerebro para producir energía, para pensar, para desarrollarse. Ahora mira cómo es en un recién nacido. Pues casi no piensa, ¿no? El cerebro apenas está creciendo, ¿no? Pero mira, a los 6 años, ¿viste cómo es? Dicen los científicos que si viéramos a un niño entre 4 a 6 años, su cerebro, cómo están siendo sus sinapsis, sus pensamientos, sus conexiones, dice que pareciera que fueran fuegos artificiales. ¿Por qué? ¿Te ha tocado? A mí me tocó con mi hijo, también me acuerdo una sobrina. Llegan entre los 4 o 5, cada niño es diferente, no podemos establecer una norma como tal, pero más o menos entre 4 a 6 años los niños están descubriendo el mundo y te empiezan a preguntar por qué, ¿cierto? Yo recuerdo una sobrinita, Lía, tenía 4 años, vivía en Wixla, ahorita vive aquí en Tuxtla. Yo llegué a Wixla y empezaron de mis sobrinitas 2 moritas, chiquititas, 4 años. Y yo, ¿cómo estás? Oh, bien, bien, tío. Y me empieza a preguntar, tío, ¿y usted tiene moto? No, no tengo moto. ¿Por qué? Pues siento que es pues peligrosa la moto, no me gusta. ¿Y por qué es peligrosa? Porque pues un coche llevas protección, en una moto no. Y más, no, pues, el casco no te cubre totalmente. ¿Y por qué no te cubre el casco totalmente? Porque pues no te cubre otras partes. ¿Y por qué no te cubre otras? Y así estuve como, de verdad, gracias a Dios soy flemático y tengo paciencia. Literalmente estuve como 1 hora. Y esa niña dice, ¿por qué? ¿Sabes por qué?
Porque mira cómo están sus sinapsis. Está descubriendo el mundo, está intentando entender cómo funcionan las cosas y está preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque su cerebro es una fuente de fuegos artificiales tratando de descubrir todas las cosas. Pero Dios es muy sabio y sabe que no puede quedarse el cerebro así para toda la vida, ¿no? Va a destruir sus conexiones con el tiempo. Y llega un proceso aproximadamente entre los 14 años, ¿sabes qué ocurre a los 14 años? ¿No? Está pasando ese adolescente a joven, en donde se le llama poda sináptica. El cerebro empieza, si te das cuenta, mira, ¿cómo eran las conexiones aquí abundantes? Ahora, ¿cómo son? ¿Son más o son menos? Menos. Dios va podando en su cerebro aquellas conexiones sinápticas que no requiere o que no usará, o aquellas que no serán habituales en su vida. Ahora entiendes por qué se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, si en este proceso de 6 a 14 años no les enseñamos, no hay conexiones a ellos, cosas habituales, a leer la Biblia, a orar, a arrepentirse de sus pecados, ¿no? A pedir perdón, a perdonar, ¿no? Todas esas cosas que Dios quiere, va a llegar la poda sináptica y ¿qué crees que va a pasar? Esos hábitos que agarraron de niños, tanto buenos como malos, ¿no? Pueden ser podados. Por eso Dios dice en su palabra, instruye al niño, porque sabe que es en ese proceso, en ese todo torrente de sinapsis donde va a él a podar y van a quedarse con aquellas conexiones que van a ser parte de toda su vida, decir la verdad, hacer lo correcto, a buscar de Dios, a servirle, lo que leímos ya en Deuteronomio 10, ¿no? Va a llegar la poda. Ahora, no estoy diciendo que por eso ya va a ser imposible que vuelva a tener otros hábitos, pero sí que va a ser mucho más difícil. Por eso es que es sumamente importante que desde muy pequeños ellos aprendan la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Ahora, mira, esas son otras investigaciones. Los investigadores del Laboratorio de la Conducta del Cerebro en la Universidad de Pensilvania afirman que la madurez, la organización, el control de emociones y el juicio y la evaluación de las consecuencias son funciones que no están plenamente desarrolladas en adolescentes. El cerebro frontal de los adolescentes no está equipado para hacer planes a largo plazo ni para controlar sus impulsos. El sentido común se adquiere paulatinamente con el decurso de la vida, pero si no se tiene la dotación cerebral, el sustrato neurológico necesario, entonces no se puede aprender. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Como todo, ¿no? Si no nos alimentamos adecuadamente, vamos a tener deficiencias, ¿no? Si no nos alimentamos de algunas vitaminas, verduras, frutas, vamos a tener ciertas deficiencias orgánicas o químicas, ¿no? O al contrario, si te alimentas de puro gordita, de puro, que ven aquí enfrente torta, ¿no? ¿Qué más? Puras cosas así, hot dogs. ¿Cómo va a estar tu cuerpo? Con colesterol, con triglicéridos, con azúcar. Es lo mismo con el cerebro. Si están alimentándose nada más de redes sociales, de YouTube, de series o animes de televisión hoy en día, que solamente es pura maldad, pura lascivia, pura lujuria, fornicación. Hace algunos años yo estaba viendo que en todos lados salía una serie, no me acuerdo cómo se llama, Juego de Tronos, ¿no? ¿Han escuchado ustedes de Juego de Tronos? No sé si les dije eso. Y por ahí en mi casa había un espectacular, cuando yo iba para allá al aeropuerto donde tiene su casa, veía un espectacular, Juego de Tronos, temporada 4, no me acuerdo, nueva temporada, no me acuerdo qué temporada era. Y donde quiera escuchaba yo, miraba yo esas redes sociales y dice, Juego de Tronos. Y muchos jóvenes compartían, y una que era como que llamativo para los jóvenes. Dije a mi esposa, pues vamos a ver un capítulo, ¿no? Para ver de qué se trata. A mí me gusta mucho entrar en su mundo, y eso también dice el libro, ¿no? Conocer lo que les gusta. Y la verdad no pude ver ni un capítulo. Eso sí, las escenas están muy bonitas, pero tenía que adelantarle porque pura fornicación, puro adulterio, pura desnudez. No pude ver, era como una hora un capítulo y cada 10 minutos o 15 adelantaba. Y la verdad dije, pues así no lo puedo ver, ni le entendí. Y después tuve que decir a los jóvenes, la verdad es que eso es algo del diablo, ¿no? Porque no es de Dios. Enseñando pura fornicación, adulterio. En mis tiempos era 2 mujeres y un camino, ahí era lo mismo, ¿no? Exactamente, enamorado de 3, 4 personas, y era un show. Casi tan rápidamente como se ha formado.
Es crítico nutrir las relaciones sociales. Sin ellas, el cerebro no crecerá. Y esos estudios que estoy diciendo no son hechos por cristianos, ¿eh? Son hechos por universidades o instituciones no cristianas, científicas. Bueno, tú y yo sabemos que la palabra de Dios, ya lo decía antemano. Siguiente, por favor. Ok, la adolescencia, por eso decimos adolescente, ¿no? Pero adolecen de algo. 3 factores que afectan la identidad, lo que son los adolescentes y los jóvenes. Número 1, los factores individuales que se relacionan con los cambios biológicos y psicológicos. Recuerda que en la juventud es la etapa donde cambia la voz, se desarrollan los senos, ¿no? Los órganos sexuales empiezan a madurar. Es una serie de cambios hormonales, físicos, biológicos, y eso ya afecta a nuestros jóvenes, ¿no? Sencillamente esos cambios. Número 2, los factores socioculturales, ¿no? La sociedad en donde vivimos, que se vincula con las actitudes y el tipo de valores que predominan, ¿no? ¿Cómo está la cultura hoy en día? Lejos de Dios, el ateísmo está ganando cada vez mucho más adeptos. Hoy en día hay mucha indiferencia de Dios o de la religión entre nuestros jóvenes, porque yo he platicado con muchos de ellos que no vienen a la iglesia y hay indiferencia total a Dios, la religión, y eso es lo que domina en la cultura, y eso afecta también a nuestros jóvenes. Número 3, el aspecto interpersonal, es decir, los grupos a partir de los cuales él o el adolescente aprenderá de manera directa y permanente. Y eso es, ¿quiénes? La familia y amigos. Yo me acuerdo de un estudio acerca de, le llama La Verdad Desnuda, y la palabra, así les dije la semana pasada, que la palabra sexo es la 5ª palabra más buscada, millones de búsquedas diarias en el internet. ¿Sabes qué significa eso? Que los jóvenes están buscando o tienen preguntas acerca de sexo y la sexualidad. Pero ¿sabes dónde están buscando las respuestas? Del internet o de sus amigos. No hemos llegado a tener una relación tan íntima, tan personal con ellos, que ellos nos busquen a nosotros para estas preguntas o estas cuestiones. O cuando llegan a nosotros con pena o vergüenza o enojo reaccionamos y decimos, no me preguntes a mí, ¿no? A veces no lo decimos de labios, pero sí con nuestras actitudes, ¿no? Necesitamos ser una influencia para ellos. Todos estos factores de la sociedad, sus cambios fisiológicos, su familia y sus amigos, afectan a la identidad de nuestros jóvenes y van a formar su camino y su vida en base a esos 3 aspectos. ¿Y cuál es la clave? Los padres. En la encuesta, no tengo eso hoy en día, lo voy a pasar más en otras sesiones, pero las encuestas dicen la realidad. Cuando hay padres ausentes, los jóvenes son más propensos a tener relaciones sexuales, a quedar embarazadas, a suicidarse o cometer actos delictivos. 50-60% más cuando estamos alejados de ellos. Siguiente, por favor. Ok. No, antes, ¿por qué le dieron? Vamos, ya. Ok. Ahora sí, ya saben que soy pastor, jóvenes, y me gustan los juegos, actividades, hasta por eso puse. Tenemos aquí sus libros, si todos traen libros, si no, nada más escuchen, porque vamos a hacer 2 equipos. Página 282 para los que traen libro. Casi claro. Ay, sí, no, con mi esposa. Ok, página 282. ¿Uno también? Ya al final con mi esposa, si no. A veces mi esposa que nos vea. Igual si alguien en línea no tiene el libro, al final mándenme un mensajito, por favor. Ahí se le puedes poner mi número, si tienes mi número, a los de línea, para que yo les pueda mandar el libro. Voy a mandarles un link y ustedes, como es muy pesado el libro, el PDF, desde ahí pueden descargar el libro. Nomás mándenme un WhatsApp, ahí van a poner ahorita mi número. Gracias, Mayra. La página 282. Vamos a hacer también hombres y mujeres, porque, bueno, vamos a ver cuántas mujeres hay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y hombres casi igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bueno. Un poquito más de mujeres, pero está bien. Vamos a dividir
Vénganse para acá entonces. El grupo de hombres, para dejar a las mujeres allá, las mujeres acérquense, péguense por favor. El grupo de hombres va a estar aquí de este lado, de mi lado izquierdo. Y ustedes también que están ahí por videollamada, van a separarse también en hombres y mujeres. El equipo de hombres, el equipo de mujeres, ahorita voy a explicar qué va a hacer cada equipo y van a dar ahí sus ideas. Escriban sus ideas ahí en el chat de Google Meet, por favor. Para que ustedes también participen. Si alguien tiene algo que decir, ahí tengo una señorita que me está apoyando para que nos sigan. Relaciones y reglas, respuesta obediente. Las dos cosas son necesarias. Muchos papás, y vamos a ver también eso en otras sesiones, muchos papás se van como una balanza solo a las puras reglas, ¿no? Con muy poca relación no va a producir fruto. O al revés, puras relaciones, pero sin muchas reglas, no va a producir jóvenes responsables y maduros. Las dos cosas son importantes. Y para terminar, ya para ir por el café y el pan, dice aquí esos materiales. ¿Ya quieres café y pan, David? Perdón, está mi hijo, sí, dice. Ya acabamos. Las reglas, eso, amén. Dice aquí, y eso es su libro, si no tiene el libro ahí en su cuaderno, dice, escriba una resolución en un tema concreto de sus relaciones con sus hijos o con los jóvenes en general, para cumplirlo durante esta semana. La próxima semana vamos a revisar, bajo la dirección y fuerza de Dios, pero con su empeño, con su esfuerzo. Por ejemplo, una posible resolución puede ser así: me comprometo a hacer todo lo posible para conversar con mi hijo acerca de sus tareas, pero sin sermonearle acerca del cumplimiento de ellas. Me limitaré a averiguar cómo va. Y la idea es, ahorita que terminemos en oración, escriban ahí su resolución para el bien de sus hijos. De lo que aprendieron hoy, ¿qué me puedo comprometer? ¿Qué compromiso puedo hacer con Dios y con mi hijo? ¿No? De cómo unir estas dos cosas, relaciones y reglas. Vamos a tomar otro tiempo para despedirnos en oración. También hay los que están en línea, gracias por conectarse. Recuerden, según necesita el libro, ahí escríbanme por favor un mensajito para que yo pueda mandar el libro o cualquier otra duda o pregunta. Y para los que están en línea, mi idea, y también para ustedes que están acá, ¿no? Mi idea algún día es no solamente hacer esto en mi iglesia, esta es mi iglesia, ¿no? En la Iglesia Bíblica Bautista Oreb, pero ahí hay un hermano, un pastor, hermano Edgar Sosa, que es misionero. Tenemos su foto allá en la pared misionera, allá de Bolivia, y oren porque yo estoy dispuesto a ir a dar esta conferencia algún día allá en Bolivia. Vamos, vamos. Está cerca Perú, Colombia, no sé qué hay. Monterrey también, no sé de qué otro lugar se conectan, pero también, no solo en línea, ¿no? Yo siento que más presencial puede ser la mayor bendición, así que yo estoy orando ya para viajar donde Dios permite. Pero vamos, puestos de pie, vamos a orar. Recuerden, vamos a orar con la mente en qué resolución quiere Dios que yo tome esta semana. Y la idea es cumplirlo, no solamente anotarlo, ¿no? A veces como anotar se nos va la idea es anotarlo para cumplir. ¿Cómo voy a yo conectarme más con mi hijo y ser de los dos, ¿no? No solamente un equipo, otro equipo, sino unir reglas con relaciones. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias siempre por sus bendiciones, gracias por este tiempo que nos permitió llevar a cabo este curso, Señor. Sigue bendiciendo a mis hermanos, también a los que están ahí, tanto aquí presencial como los que están ahí conectados, Señor, que esto pues pueda hacer una diferencia en nuestras vidas, que nos permite esta semana, Señor, pues aplicar lo que estamos aprendiendo, Señor, y conectarnos con nuestros hijos, con los jóvenes con los cuales trabajamos, Señor. Permita que pues podamos ser una influencia positiva hacia ellos, y que al aprender esto de cómo trabaja su cerebro, de cómo pues ellos tienen deficiencias biológicas, Señor, que usted ha planeado para que
podamos meternos en su mundo, ayudarles, Señor, que pues podamos tener mejor empatía con ellos, podamos entenderles un poco más, saber que obviamente su punto de vista es muy diferente al nuestro y que ellos realmente necesitan, Señor, pues sentirse amados, apreciados, conectados con nosotros. Y permita, Señor, que como padres podamos tener el corazón de nuestros hijos. Y que bendícenos en esta semana, que próxima semana podamos reunirnos también con bien y podamos venir gozosos de ver cómo se está trabajando en nuestras familias. Así que pedimos su bendición y damos gracias siempre en todo y pedimos eso en nombre de Cristo Jesús. Amén.